Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el capítulo 17 o 18 dedicados a la restauración del amplificador integrado Sansui A1 de 1900 del catálogo de 1976. Hemos aprovechado esta larga lista de reproducción para poder mostrarles con todo detalle el interior de esta espléndida máquina. Hoy toca la tarjeta de la fuente de alimentación de baja señal. Sucede que en este equipo el preamplificador se alimenta con una fuente separada, que es esta tarjeta, este módulo que está acá. Aquí podemos ver el cableado que viene del transformador con sus conectores especiales, que permite sacar la tarjeta y repararla por fuera. El banco de fusibles, los dos capacitores principales que hacen la línea de más 70 y menos 70 voltios. Una parte de la fuente, porque la fuente regulada se conecta con estos dos conectores que están escondidos acá y está debajo de esto. El cableado que viene de las etapas de potencia, que es el cable naranja del canal derecho y el cable marrón del canal izquierdo, que se conectan aquí también con unos conectores especiales que se pueden sacar. El técnico que revisó este equipo antes que nosotros estaba buscando un cortocircuito. Normalmente el cortocircuito se produce por la quema de los transistores de salida, que no fue este el caso afortunadamente, y los conserva. También puede ocurrir porque se hayan dañado los transistores driver de la tarjeta controladora, que no fue el caso. Cuando los técnicos no saben buscar la salida, la falla, en la que en este caso, por ejemplo, se quemaron todos los fusibles, que ya los he comprado nuevos para sustituirlos, le echan la culpa al transformador, a la fuente, a los filtros, a todo el mundo. Y empiezan a desconectar cosas. A mí me pareció muy sospechoso, por ejemplo, que este trozo de la tarjeta estuviese completamente vacío. Aquí está la compensación contra la capacitancia de salida y un pequeño circuito que evita que la salida esté en circuito abierto para no confundir a la etapa de potencia. Las etapas de potencia tienen un circuito especial de carga que evita que oscilen espontáneamente y se destruyan. Ya vamos a ver eso en detalle. Pero sucede que no está armado aquí, sino que está armado acá. Acá están las dos resistencias, los dos capacitores de poliéster metalizado que hacen la carga justamente a la salida de speaker de las etapas de potencia para evitar que el amplificador oscile. Aquí está el circuito de protección, porque esta es la tarjeta, la unidad lógica de control y fuente de alimentación. Aunque la propia fuente de alimentación se las voy a mostrar en un momento. Por lo pronto, esta tarjeta la retiraron y me doy cuenta porque no tiene los tornillos, y los tornillos que tiene puestos no son los originales. Esto lo vamos a arreglar en un momento para que quede como debe de ser. Ahora vamos a ver el detalle en el propio diagrama esquemático que ofrece Sansui dentro del manual de servicio. Vamos a describir este circuito que ya hemos visto antes con gran brevedad. Acá tenemos los transistores de potencia, los NPN en su módulo y los PNP en su módulo, en los disipadores de calor, que van cableados a la tarjeta controladora que comparten ambos canales, donde están los transistores driver, los que iban montados en el disipador de calor, y los predriver, porque este esquemático usa un triple Darlington, heredado del diseño original de la Sansui AU999 de 1969 y luego del Sansui AU9500 de 1972. Todo esto es el bloque ganador de corriente, y del otro lado tenemos el bloque ganador de voltaje, que tiene la fuente de corriente independiente, la fuente de corriente variable o amplificador de voltaje y el par diferencial que habíamos cambiado en este equipo porque estaba fugando corriente. Pero si nos damos cuenta, hay unos pequeñísimos capacitores de cerámica que no son para dejar pasar una señal de audio, porque su valor es muy pequeño. Son esta pieza de 47 pico, esta de 22 picofarad, estas dos de 33 picofaradios. Su trabajo, simplificándolo mucho, es descargar la alta frecuencia que podría producir este amplificador al ponerse a oscilar espontáneamente y evitar que la etapa de potencia se destruya. Si este circuito se montara sin estos capacitores compensadores y sin el compensador de salida, saltaría todo por los aires y se quemaría. Uno se da cuenta amargamente de esto cuando está montando el circuito desde cero y lo prueba sin haberle puesto todas las piezas. Aquello echa humo. Les voy a mostrar un esquemático diferente para que vean que esta no es una falla de diseño de Sansui. Ahora vemos el esquemático de la etapa de potencia del amplificador integrado Pioneer SA9500 del catálogo de 1976, contemporáneo del 9900 que estamos arreglando. Se los muestro porque aquí está todo junto. Fíjense ustedes. Aquí está la red compensadora de salida y esta carga RC que está aquí,
es la encargada de fingir que siempre hay un parlante conectado para que el amplificador no oscile. Adicionalmente, hay un grupo de capacitores, nuevamente los mismos en los mismos sitios, que se encargan de evitar que el amplificador amplifique a alta frecuencia y se ponga a oscilar espontáneamente, que son estos condensadores C17 y C15 de 220 picofarad, C13 de 15 picofarad y C7 de 100 picofarad a la entrada. Jugar con el valor de estas piezas permite que el amplificador sea más rápido. Hay un hilo muy detallado dedicado a este problema en Audio Karma en el que hablan de el amplificador integrado Sansui AUX1 que llega a los 500 kHz, pero que tiene un comportamiento inestable para ciertas cargas, para ciertos parlantes, que lo pone a oscilar espontáneamente y se quema. En Audio Karma recomiendan aumentar el valor de los compensadores de ese diseño, mientras que yo voy a reducir el valor de los compensadores de mi 9500 para lograr una mayor velocidad de conmutación y una mejor calidad de sonido en alta frecuencia. Pero es un compromiso, si nos pasamos de la raya, arde. De este mismo esquemático quiero mostrarles algo más. La distorsión armónica, que es un tema muy importante para todos los audiófilos, depende de un montón de características del diseño de su amplificador, de entre las cuales vamos a mencionar una: la corriente de reposo de los transistores de potencia y un poco también de los transistores driver. La corriente de reposo de este conjunto de transistores depende del ajuste del sensor térmico, que en este caso son 4 diodos, un SB4 y un trim-pot de 100 ohmios. En el esquemático dice que aquí deben haber más 1.2 y menos 1.2 voltios, lo que hace pensar que si yo ajusto para que de aquí para acá hayan 2.4 voltios, todo estará bien. Mentira podrida, así lo hacen los técnicos que no entienden lo que están haciendo. Lo que realmente sugieren los manuales de servicio es que se ajuste este pot para conseguir en cada uno de estos transistores una corriente de 25 mA, que es la que le permite al amplificador llegar a bajar a su distorsión armónica nominal del 0.1%. Podríamos poner más corriente, pero el amplificador se embalaría. Pero lo que les quiero contar es otra cosa distinta. Esta pieza no falla nunca y este pot a veces se parte, y a este componente, a los 4 diodos, que no está montado en la tarjeta, sino que está montado en el disipador de calor como sensor térmico de los transistores de potencia, se le oxidan las paticas y se abre. Si eso llegara a pasarnos, esta fuente de corriente polarizaría a los transistores que tiene después, y esta fuente de corriente también polarizaría a todos los transistores que tiene después sin una limitación de corriente de reposo, y quemaría el amplificador. Muchos amplificadores llegan a taller porque esto se dañó. Si usted está reparando una 9500 Pioneer, cambie el juego de diodos, no porque estén malos, sino para evitar que las patas se terminen de oxidar y se partan. Una cosa parecida ocurre en nuestro 9900, 10000 y 11000. Aquí el sensor térmico es este transistor que está aquí. Y este transistor no está montado en la placa, sino que tiene contacto térmico con el disipador de calor de los transistores driver. Pero si se le llegan a oxidar las patas, se va a romper, se va a abrir y aquí va a circular una corriente gigantesca que lo quemará todo. Si ustedes están reparando este equipo y el transistor no se ve en perfecto estado estético, cámbienlo para evitar problemas. Pioneer tiene una solución que ya les voy a mostrar. Este esquemático, sensiblemente más complejo que los anteriores, le corresponde a las etapas de potencia de los SA9800, tope de gama 8800, 7800, 6800 y 5800. Es un poco más difícil de describir, pero rápidamente, estos son los transistores de potencia, estos son los transistores driver, estos son los transistores del protector, y tiene un circuito de polarización que es una fuente de corriente, esta que va de aquí para acá, que polariza a esta malla que está aquí y que permite ajustar la corriente de reposo sobre estos dos diodos que operan como sensor térmico, como en todos los diseños de Pioneer, y se ajusta con este pot de 100 ohmios. Pero aquí hay un problema. Si este pot se abre, cosa que puede pasar dándole la vuelta, si las terminales de los diodos se oxidan, si cualquiera de estos transistores de la compleja malla de polarización del sistema Non-Switching Amplifier se llegara a dañar, este voltaje, que debería ser de unos
2.7 voltios, una cosa por el estilo, se va a abrir y vamos a tener una cascada de corriente que va a quemar todo de aquí en adelante. Para prevenirlo, Pioneer, que no quiere afectar a sus clientes y se preocupaba por la satisfacción de ellos, ha agregado una pieza muy interesante y curiosa. Este Zener que está aquí no hace nada, siempre está apagado, porque él tiene un voltaje de 3.3 voltios o de 2.7 voltios, mayor al voltaje que hay aquí siempre. De hecho está marcado, menos 1.5 más 1.5, aquí deberían haber 3 voltios. Este Zener es de 3.3 voltios, no regula nunca, pero en caso de que llegara a abrirse alguno de los componentes que hace la malla de polarización, el Zener regula y va a hacer que haya una sobrecarga, va a permitir una sobrecarga que queme los fusibles, pero que no queme los transistores de salida, que son lo más costoso del equipo. Ahora tenemos enfrente el esquemático de la etapa de potencia y la sección de potencia de nuestro amplificador, es decir, también las fuentes de alimentación. Este esquemático lo recuerdan, este es el de la etapa de potencia del canal derecho y el del canal izquierdo. En el canal derecho están indicados el valor y el modelo de los componentes, mientras que en el otro canal están indicadas corrientes y voltajes. Pero esto ya lo trabajamos, nos interesa esta tarjeta que está acá. Esta tarjeta es la tarjeta pequeña que hace la fuente de alimentación y la unidad de control del amplificador. Pero no nos interesa toda, nos interesa este pedazo que está aquí. Al igual que en los amplificadores integrados Sansui 2200, 3300, 4400, 5500, 6600 y 7700, la fuente de alimentación del preamplificador es simétrica, es decir, nos proporciona un voltaje de más 25, en este caso más 31 volt y menos 31 voltios. Este esquema base también fue utilizado para el diseño de los amplificadores integrados Sansui 717, 517, 417, 317 e incluso el 217 con alguna variación. La fuente más compleja de todos esos amplificadores es esta, la del 9900 y el 9900A. Esta tarjeta tiene un filtro en pi que ustedes no pueden ver completo, pero ya se los voy a mostrar porque la fuente está hecha en dos partes. Del transformador de fuerza tenemos el enchufe, la toma siempre conectada, la toma algunas veces conectada, el fusible principal de protección, el transformador toroidal que tiene dos secundarios. El secundario de 33 más 33 voltios por 4 amperes para alimentar a las etapas de potencia y el terciario de 45 más 45 voltios para alimentar a la fuente de alimentación del preamplificador y esta otra fuente que es la de la unidad lógica de control. La fuente para el preamplificador tiene un puente de 4 diodos, como siempre de onda completa, y dos capacitores electrolíticos de 470 microfarad por 80 voltios. Y estas dos líneas salen de la tarjeta 2567 y llegan nuevamente aquí, a la tarjeta 2568. Hay dos resistores de 120 ohmios por 2 vatios y dos condensadores adicionales de 220 microfarad por 80 voltios. Esta fuente es importante porque es la que alimenta el pre y tenemos un problema con ella que ya se los voy a mostrar. Aquí tengo la tarjeta. Vamos a ver. Mírenla, acá está. Vamos a ver si yo se las puedo mostrar apropiadamente y la luz no me juega una mala pasada. Miren, ahí están las dos resistencias de 120 ohmios, una de ellas obviamente achicharrada. Aquí tenemos los dos condensadores que puso el técnico que intentó reparar este equipo antes de 220 microfarad por 100 voltios. Aquí tenemos dos resistencias más de 100 ohmios por 2 vatios, que son estas piezas que están acá. Y tenemos los transistores Darlington montados, uno de ellos en disipador de calor. Mírenlos aquí. Aquí está el del voltaje positivo y acá está el del voltaje negativo, que forman las dos fuentes porque, como les conté, esta fuente es dual. Y justamente aquí a un lado está la unidad lógica de control, que enciende el LED en rojo cuando el equipo prende y después lo pasa a verde cuando la protección está funcionando y se pueden conectar los speakers. Este es el circuito que prende el relevador de los speakers y el relevador que conecta al preamplificador con la etapa de potencia. Aquí el daño es muy fácil de ver. Estos dos condensadores se dañaron originalmente y fueron cambiados y uno de los resistores ha quedado en este estado. Espero que lo puedan apreciar. Vamos a intentarlo con la mejor luz posible. Yo no sé por qué no lo cambió porque obviamente está dañado. Y también quemó un poco la tarjeta, miren esto.
Entonces vamos a sustituir primero estos resistores antes de continuar reparando este equipo. Hemos desoldado los componentes electrónicos que queremos cambiar. El técnico que intentó esta reparación antes que yo fue muy serio porque intentó colocar piezas de los mismos valores sugeridos originalmente. Vamos a verlo en el esquemático para que los puedan apreciar. Los capacitores que ese técnico cambió son estas dos piezas de 220 microfarad por 80 voltios, porque aquí hay 55 y menos 55 voltios. Y los puso de 100 volts, seguramente porque no los consiguió de 80, eso no tiene nada de malo y nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero yo no voy a dejar esos componentes electrónicos, realmente no me parecen una buena idea. Si quitamos todo esto, vemos el estado lamentable en el que quedó la tarjeta que trataremos de limpiar y de reparar un poco mejor. Imagínense esto. Aquí vamos. Aquí tenemos las piezas para la reparación que les muestro inmediatamente. Hemos conseguido dos resistores nuevos de 125 ohmios por 3 vatios de alambre en vez de poner las piezas originales de película de carbón. Estos son mejores, más grandes, pero mejores. Y con la calidad de las piezas que se utilizaron en el resto de la instalación. Porque dense cuenta que estas de 2 vatios micrón siguen en perfecto estado. Pero la novedad no es esta. Hemos utilizado en todas las reparaciones anteriores para este tipo de cosas, este tipo de condensadores de 470 microfarad 100 voltios con terminales para 1.5 amperes. Espero que la cámara le dé la gana de enfocarlo y ustedes lo puedan apreciar. Pero ya no vamos a usar esto. Me acaban de llegar unos condensadores nuevos que están muy chulos y los tengo aquí. Miren esto. Estos condensadores los he visto en fuentes de alimentación de computadora, soportan grandes cantidades de calor y se portan muy bien. Son unos condensadores de una calidad interesante, también de 1.5 amperios, pero como pueden darse cuenta, la botella es más grande. Así que lo más probable es que sean condensadores de mayor vida útil. Les cuento, los capacitores electrolíticos vienen por horas. Hay piezas de 2000 horas, de 4000 horas, de 6000 horas, de 8000 horas y de 10000 horas. Si este era un condensador de 3000 horas, probablemente este sea de 4500 horas, porque la botella es más grande, tiene más químico. Así que es una mejor elección. Han salido solo ligeramente más caros, pero serán unas piezas de mejor calidad. Dense en cuenta que el empaque, que el sellado, no es el sellado chino convencional, sino que es de mejor calidad. Es posible que estos sean unos condensadores taiwaneses. Los vamos a pegar y los vamos a soldar. Ya tenemos casi listo uno. Podríamos embadurnarlo completo de pega, pero yo recomiendo ampliamente no taponar las válvulas de escape, que son esos dos agujeros al lado de donde dice R. Si lo hacen, no se preocupen porque finalmente estos capacitores también están planificados para que puedan fugar por arriba para que no sean un peligro. Los de antes sí explotaban, estos no, estos se abren y fugan. Ya estamos a medio camino en esta reparación y hemos aprovechado para colocar en paralelo con los capacitores electrolíticos dos piezas de 22 nanofarad de poliéster metalizado que se encargarán de evitar que cualquier ruido de alta frecuencia entre en el preamplificador. Pero aprovecho para mostrarles algo más que es muy interesante y aquí está. Estos capacitores que están viendo ya no se consiguen. Son unas piezas Siemens multicapa. Las había desde 4.7 hasta 220 nanofarad por 100 voltios y no son poliéster metalizado, son como mica o silver mica. Son unos capacitores súper especiales porque los utilizaba la gente de DBX para sus unidades profesionales de reducción de ruido. Son unos capacitores excepcionalmente buenos para el uso que se les daba. Tenemos listo el montaje de los componentes en la fuente estabilizada del preamplificador. Hemos tenido que reaprovechar lo que queda de las pistas para poder anclar correctamente la resistencia de 3 vatios, pero finalmente nos ha quedado más o menos bien. Es interesante que los resistores se monten de tal manera que jalen a la tarjeta y nunca empujen contra ella porque terminarán dañándola y aislándose o creando un cortocircuito y echando todo a perder. Aquí tenemos los dos resistores, que los he puesto torcidos por alguna razón, y aquí tenemos los dos condensadores nuevos de 470 microfarad por 100 voltios de menor ESR que los que habíamos utilizado antes con la esperanza de que funcionen correctamente. También están puestos jalando la tarjeta para que no la vayan a dañar. De resto, hay que probar la tarjeta a ver qué tal funciona y vemos qué más hay que hacerle. Recuerden que ya está disponible la quinta versión revisada de mi libro de electrónica para alta fidelidad, que incluye, entre otras cosas, el montaje de una etapa de potencia de 20 vatios eficaces con todo y una barra de puntos LED para indicar la potencia instantánea en cada momento.
Pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos al correo electrónico santiagodeleonaudio@gmail.com para obtener una copia.